cuenta en la mesa crítica, acompañándonos el hombre de las matemáticas, el buen Freddy Leo. ¿Cómo se encuentra? Y, maravilla. Perfecto. Y una persona asertiva, de los comentarios asertivos, el buen Isaac Corral. ¿Cómo te encuentras, Isaac? Gracias, Jorge Iván. Excelente. Saludos, Freddy, a todos nuestros seguidores. Sí. No vamos a mentir, hoy nos encontramos un poco nerviosos, incluso lo estábamos hablando tras bambalinas, porque el tema que vamos a hablar ahora es el polémico consejo técnico, el famoso consejo técnico. Y aquí lanzamos la primera, nos vamos a ir de remate al primer cuestionamiento, la importancia. ¿Quién quiere empezar contándonos qué es un consejo técnico? Porque nosotros tenemos una característica especial, empezamos nuestras labores aproximadamente en 2012, o en 2011, 2012 aproximadamente, cuando empieza a surgir este fenómeno del consejo técnico. Cambian los cursos TGA y empieza el consejo técnico. ¿Qué es un consejo técnico? ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, si me permites, Jorge Iván, el consejo técnico se retoma en los años que tú dices, pero tiene un origen un poquito anterior, de hecho, los 90, con otro nombre, Consejo Técnico Consultivo, a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por ahí ya se venía proponiendo. Pero ciertamente cuando tú dices que en 2012, justamente con la reforma que fue impulsada por esos años que ya se estaba construyendo, se le da otra vez un impulso fuerte al Consejo Técnico. Incluso salen ahí algunas lineamientos y guías sobre cómo se debe de organizar. En esta primera parte del programa a mí me gustaría destacar la relevancia que tiene el Consejo Técnico como un espacio-tiempo para favorecer mejoras de la acción educativa, tanto individual como colectiva. En educación básica tiene tiempo implementándose o por lo menos impulsándose esta idea de la mejora constante, la mejora continua, y esto ha permeado talleres, cursos, las mismas reformas, y en el discurso de los maestros está muy presente esta idea de la mejora continua. Incluso, hablando de consejos técnicos, por ahí hay un par de programas de desarrollo institucional con ese mismo término, la ruta de mejora y el programa escolar de mejora continua. El famoso programa. Y aquí Isaac nos está hablando sobre ese tiempo que necesitan los profesores, compartir información. Las reuniones entre profesores no es algo nuevo. Ha surgido desde, pues prácticamente desde que inició la educación. Pero ¿qué hace particular a los consejos técnicos que lo diferencia de los cursos TGA o de esos cursos que nos hablases en los principios de los 90? Freddy, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que caracteriza un consejo técnico? Mira, quiero empezar precisando unas definiciones respecto a lo que es consejo técnico, pero antes de ello, pues me gustaría citar, por ejemplo, a Casanova, que habla sobre el concepto de evaluación, y ahorita vamos a relacionar dicho término con el objetivo primordial de los consejos técnicos, ¿no? La autoevaluación, en el caso de los profesores, pues podría entenderse como un tipo de evaluación en la que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida, en la cual pues continuamente se toman decisiones en función de una valoración tanto positiva como negativa. Cuando nos autoevaluamos, podemos dejar de lado uno o más aspectos de la práctica docente, particularmente aspectos que nosotros no podemos visualizar. Por esta razón, se hizo necesario que en ese proceso intervenga la participación de un colectivo docente, en el cual, a través de un análisis colaborativo, permita detectar áreas de oportunidad, empleando el diálogo, la reflexión, el análisis y la interacción como los elementos principales para lograr que esto suceda. Particularmente hablando del diálogo, es la raíz, la razón de ser de la conformación de los espacios colegiados identificados como Consejo Técnico Escolar, definido en sí como un espacio en el que se deberían de analizar temáticas relativas a plan y programas de estudios, a método de enseñanza, a evaluación, estar revisando de forma permanente el logro de los aprendizajes de nuestros alumnos
identificar los retos que las escuelas deberían de atender, tomar decisiones informadas, pertinentes y principalmente dialogadas, ¿no? Entonces, esa es una de las razones de ser de Consejo Técnico Escolar como un espacio colegiado de interacción. Muy bien. Entonces, empezamos hablando sobre la introducción, la importancia que han tenido los consejos técnicos a lo largo del tiempo, cómo es un espacio, como menciona Freddy, de compartir, y hemos hablado de que es un espacio importante. Pero ahora viene, pues, la razón de esta mesa crítica, empezar el juicio. Isaac, ¿qué tan importante es el Consejo Técnico actualmente? Es fundamental, ¿no? Voy a ir hilvanando estas ideas con la participación anterior sobre la mejora escolar. Y es que la mejora escolar ha tenido, este impulso de la mejora escolar en las prácticas educativas, la práctica docente, ha tenido por lo menos dos efectos. Puede tener más, pero yo identifico dos. Por una parte, la innovación, ha generado innovación, pero por otra parte, y la innovación es deseable, ¿no? Es deseable, se han redefinido prácticas, se han atendido problemas, pero por otra parte también ha generado tensiones y resistencia, sobre todo por el profesorado, porque él es el que tradicionalmente se ha concebido como el encargado de materializar estas innovaciones o estos cambios, pero que nosotros sabemos que la práctica educativa es, por citar a Edgar Morán, un mar de incertidumbres. Y esas incertidumbres plantean, pues, que los profesores tengan certezas y generan hasta cierto punto rutinas. Estas rutinas tienen un aspecto favorable que nos ayudan a ir resolviendo los problemas de la práctica cotidiana. Sin embargo, la rutina, cuando se comienza a instalar de una forma un poco más permanente, prolongada en la práctica del docente, estoy pensándolo como un ejercicio aislado, el profe en el salón, el director nada más con sus profes, sin comunicación con otros. Esto comienza a rutinizar la práctica, la rutinaria, y hace que frague de una forma y que lo que en algún momento respondía, esa rutina que respondía a las exigencias del momento, pues ya después no pueda satisfacer la necesidad porque los factores cambian o el momento es otro. Entonces, el Consejo Técnico Escolar, si me voy cerrando esta participación, el Consejo Técnico Escolar, pues viene a favorecer el intercambio de experiencias, un poco lo que comentaba Freddy, para que esas prácticas individuales, esas prácticas fraguadas, se encuentren con otras experiencias, con otras alternativas y que permitan recrear la práctica para una forma individual, pero también colectivamente. Esto es un aspecto relevante del Consejo. Sí, incluso qué bueno que mencionas esa parte de la rutina. Yo siempre he pensado que el Consejo Técnico nació con buenas intenciones, con intenciones nobles, que era establecer un concepto de comunicación entre los profesores para poder encontrar qué áreas de oportunidad mejorar en nuestras escuelas. Pero llegó un momento, entre guías, protocolos, cuadernillos, ejercicios, actividades, que se volvió tanto un protocolo que incluso ya se siente como una carga administrativa. Ya no vemos el Consejo Técnico como un espacio para compartir, sino como un espacio el último viernes donde tenemos que ir a hacer actividades, donde se nos piden un montón de actividades para ir a presentarlos ese viernes. Es una de las razones por las cuales yo empecé a perder un poco la fe en los consejos técnicos. No en todos, pero sí en ese momento de volverlo muy protocolario, que incluso rompen a veces la libertad de qué hablar y maquillamos un poco. Freddy, la importancia, ¿crees que se mantiene a como inició? ¿Cómo ha sido esa transformación? Así que a ti te gustan las matemáticas. ¿Ha ido creciendo o ha ido cayendo la curva? Es un tema delicado. La verdad que sí. Voy a tratar de hilvanar una idea en base a algunos referentes, pero también con base en algunos estudios revisados para no caer únicamente en la opinión personal respecto a lo que yo he observado en las reuniones de consejo técnico, que desde mi función como asesor técnico pedagógico me ha tocado participar en varios de ellos. Sí. Sin embargo, sí es importante de nueva cuenta resaltar lo que se pretende particularmente en los espacios de consejo técnico escolar, ¿no?
Y, por ejemplo, retomo otro de los autores que me tocó revisar, Avendaño. Avendaño menciona que los consejos o las reuniones que se realizan al interior de los consejos técnicos escolares es un espacio donde se presenta una interacción face to face, cara a cara, entre los docentes, que son los actores principales, además de los alumnos y los padres de familia, ¿no? Pero hablemos de ese espacio colegiado donde se encuentran los docentes interactuando sobre las necesidades y los objetivos a lograr, que ya precisaba en mi primera participación. En este espacio convergen diversas miradas, especialmente sobre los alumnos y lo relacionado a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Invariablemente el tema o el factor docente pues es el personaje que asume el rol particular en esta reunión de consejo técnico. Sin embargo, otro de los estudios que aborda sobre esta situación y sobre lo que logra el consejo técnico es Speleta, que dice que son muy pocas las escuelas en donde se reflexiona sobre los asuntos netamente pedagógicos. En la mayoría de los casos, este tipo de asuntos ocupan un lugar periférico con relación a otras instancias de organización institucional, en la cual se prioriza el abordaje en las comisiones, los festejos, las organizaciones, las actividades que tienen poco o nada de relación con el objetivo principal, que es la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Es que hay una guía que seguir, una guía que está hecha para todas las escuelas de México, independientemente sus necesidades particulares. Generalizamos. Isaac, veo que has estado impaciente por hablar mientras Freddy hablaba, entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tienes que sacar del pecho? Es interesantísima la cita que nos comparte Freddy de Justa Speleta. Freddy, ¿de qué año es ese texto que nos citas de los consejos técnicos de Justa Speleta? Y esto creo que es importantísimo para lo que voy a comentar a continuación. ¿De qué año es, Freddy? Del 90. Del 90. Del 90. Ah, sí, sí. No había celulares en los 90. No había. Y lo que a mí lo que más me preocupa es que es un texto escrito por Justa Speleta en los 90 y que tiene todavía vigencia en el 2020. Que tiene vigencia todavía, de que se siguen hablando de los mismos problemas que existen en el Consejo Técnico. Es vigente el análisis de Justa Speleta todavía. Ahora, con esto también voy a una postura crítica sobre el Consejo Técnico. Hemos hablado de la importancia que tiene, pero también vamos hablando de una crítica a lo que realmente es. Estas prácticas de las que nos describe Justa Speleta y nos compartió Freddy, pues se han transformado precisamente en rutinas porque el Consejo Técnico en sí mismo es un momento de incertidumbre y los profesores buscan tener certezas a través de certezas que muchas veces no generamos o no se generan en esos espacios, sino que vienen de fuera. Y aquí cito lo que tú señalas, Jorge Iván, que es la guía de consejo técnico. La guía de consejo técnico es una certeza que tienen los profesores para trabajar consejo tras consejo, pero se cae también en un trabajo sumamente prescriptivo, cuando en realidad debería ser un espacio de autonomía de gestión. Es cotidiano a veces esperar la guía de consejo técnico para comenzar a diseñar las actividades que se van a discutir en colectivo. Entonces, esta es una rutina también que fragua y ahoga también las oportunidades de innovación. Porque incluso a veces, no sé, vamos a ser francos, todos hemos dado consejos técnicos, todos hemos recibido consejos técnicos, hemos sido juez y parte de lo mismo. Entonces, muchas veces queremos agregar cosas, queremos incluir cosas, pero ¿qué entra como prioridad? La guía del consejo técnico. Objetivos, metas, acciones, programa escolar de mejora continua, llena este cuadro, llena este, ¿en qué momento trabajamos lo nuestro? 30 minutos a veces al final para asuntos generales. Entonces, ¿qué está pasando? Es la guía, somos nosotros los profesores. Quiero escucharlo. Vamos a dejar las citas de un lado y vamos a hablar sobre nuestra experiencia personal, cuando hemos dado consejos técnicos y cuando hemos recibido consejos técnicos. ¿Quién de los dos es el valiente? Oye, Jorge Iván, mira, antes de hacer caso respecto a
a dejar las citas de un lado, traigo otra. Bueno, ok, pero me refería de que empieces con la experiencia y puedes hablar de tu cita. Pero, sí, claro, sí, mira, pero claro. a lo que quiero llegar es que, bueno, lo que mencionaba Isaac de Justo Espeleta y la vigencia de sus estudios, pues sí se habla de prácticamente 30 años que aún siguen vigentes, ¿no? Pero traigo otra bibliografía que me tocó revisar de López, este es del 2005, donde define al Consejo Técnico a partir de una investigación como un espacio donde se socializan diversas concepciones, pero se suele priorizar la parte de las costumbres, los hábitos, las tradiciones y los mitos que permiten desarrollar una cultura académica. Es decir, que nos centramos más en aspectos un tanto superficiales de opinión, de experiencia, pero llegamos muy pocas veces a datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Empezamos en ese proceso únicamente de resaltar ciertos atributos de nuestra práctica docente, de nuestro grupo como un grupo idealizado, y ocasionalmente nos olvidamos de dar a conocer el tipo de estrategias que en teoría implementamos acompañados con resultados que le den validez a lo que estamos hablando. Ciertamente no podemos afirmar que sea una generalidad, ¿no? Hay espacios relacionados con Consejo Técnico Escolar, son netamente espacios colegiados donde se prioriza el objetivo principal para el que fueron creados, para el que fueron constituidos inicialmente. Sin embargo, hay otras ocasiones donde se desvía demasiado la atención. Aquí podría tener, obviamente, mucho que ver quien coordina las reuniones del Consejo Técnico Escolar, porque hablabas tú del empleo de una guía de Consejo Técnico, que para agregarle más a las ya carencias que presenta el sistema educativo, no sé si recuerdas que en un principio las guías nos las hacían llegar inicialmente. A color, muy bonitas, impresas, olían a recién salidas de la imprenta, a color. Claro, eso no podía faltar, ¿no? Las guías las tocabas y todavía las sentías así calientita, ¿no? Recién salida del horno, con ese aroma a imprenta, como tú dices, y que resaltaba el colorcito de la portada de los niños que nos ponían en la misma. Sí. Sin embargo, empezaron a pasar las reuniones y empezó a haber ese tipo de modificaciones respecto al, por ejemplo, al llegar a este momento en el cual trabajamos sobre el programa escolar de mejora continua, que si bien es cierto la esencia de los consejos técnicos sigue siendo prácticamente la misma, si hubo ese espacio de adecuación respecto a la organización de la jornada escolar, donde al final se le brinda una sección para que las escuelas, los colectivos puedan atender asuntos personales, asuntos relacionados con la organización de la escuela, donde ya interviene eso que mencionaba al inicio y en el cual ocasionalmente priorizábamos demasiados. Y vino otra variante, que es algo que ya se mencionaba, que ya se abordaba sobre las comunidades de aprendizaje, la interacción entre diversos niveles, que se presentó hace algunos ciclos escolares y que generó diversas opiniones, incluso en la última entrevista que realizaba la quiero mencionar porque sí es algo que se tocó, que mencionaba en la última entrevista en la cual interactuaba con Vladimir, se la recomendamos, por cierto. Él hablaba sobre la experiencia que tuvo en las últimas reuniones del Consejo Técnico Escolar, donde le permitió interactuar con otros niveles, ¿no? Preescolar, primaria, pues él pertenece al nivel de secundaria, y en ese espacio donde tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones respecto a lo que viven los alumnos, respecto a cómo llegan en las condiciones en las que llegan al nivel en el que él forma parte. Y eso se nos olvida. Ese espacio es de vital importancia porque hay esa interrelación tanto en los docentes del mismo nivel como de niveles diferentes, que al final del día es lo que se debería de priorizar en los consejos técnicos escolares. Incluso, qué bueno que lo abarcas. Freddy está hablando de ese consejo técnico donde nos intercambiamos primaria, en secundaria, preescolar, y déjame decirte que ese ha sido mi consejo técnico favorito. Incluso ese me tocó dirigirlo, y fue fenomenal porque la guía se quedó atrás, la guía se dejó atrás y lo que entraba era la discusión, las charlas, la convivencia, las de preescolar recibiendo consejos de primaria recibiendo consejos de secundaria. Pienso que en ese momento se logró porque fue una comunicación real
Y estamos hablando de la época, pues, donde podíamos estar cerca. Pero ahorita este viernes tenemos consejo técnico, es un consejo técnico bastante especial, el del 2 de octubre, no se olvida, porque aparte es un consejo técnico, el primer consejo técnico a distancia, la comunicación a distancia. Isaac, ¿cómo crees que vaya a ser? ¿Qué debe aportar el consejo técnico para que se dé? ¿Es pertinente un consejo técnico así? Si prácticamente la comunicación con los maestros ha estado a diario entre supervisión, maestros, viendo, ¿es necesaria otra carga administrativa? Pues no considero que sea este consejo técnico, no considero, sí es importante, y no considero que sea una carga administrativa. Al respecto, sobre carga administrativa, es todo un asunto que yo creo que merecería un programa. ¿A qué le llamamos carga administrativa? Hay trabajo educativo y pedagógico que nos lleva a gestionar información y eso no es administrativo. Sí. Sin embargo, hay una representación social sobre lo que es la carga administrativa, pero eso es un tema aparte. El consejo técnico ahora, pues, la pandemia, el COVID, ha impulsado innovaciones y cambios, ha acelerado cambios para los profesores que antes no se atrevían a agarrar un teléfono, un smartphone, una tablet, una computadora. Ahora incluso hacen videollamadas por necesidad. Ahora se van a conectar y van a comenzar a explorar. Bueno, ya lo hemos estado haciendo. Si mal no recuerdo, ya hemos tenido algún encuentro colectivo. Creo que ya tuvimos algunos encuentros con los maestros, pero ahora va a ser el primer consejo técnico, es el primer consejo técnico del ciclo escolar con los docentes y que es un momento para innovar, para generar oportunidades donde muchos parece que vemos problemas o resistencias, obstáculos. Este va a ser un buen momento. Yo quisiera subrayar lo siguiente sobre cómo la tecnología, en este caso el consejo técnico a distancia, pues te podría caer en la siguiente situación de querer replicar lo que se hace de forma física en las escuelas, pero ahora a través de la pantalla, siendo que las tecnologías de la información nos ofrecen muchísimas alternativas para el trabajo. Por ejemplo, trabajar con documentos en línea, subir formularios, crear videos, todo este potencial. Pero sin temor a equivocarme, seguramente el consejo técnico en los casos que se lleva a cabo de forma en plenaria virtual será videocharla plenaria, porque precisamente así viene sugerido la guía, de lo que hablamos, de la práctica prescriptiva del consejo técnico. Entonces es una oportunidad, pero que si somos observadores, comenzaremos a ver como que esta réplica de lo que hacemos en físico, o sea, de cara a cara, las prácticas del consejo técnico, pero ahora trasladado a lo virtual. Si antes leíamos en la pantalla una cartulina o el PowerPoint, pues ahora lo vamos a hacer con la pantalla del teléfono. Entonces, creo que ahí la potencialidad de la tecnología nos ayuda, pero pudiera brindarnos más. Y de aquí es donde entra una capacitación. Bueno, una capacitación no, oportunidad de desarrollo profesional enfocadas a explotar estas tecnologías digitales. Es cierto eso que mencionas. Es un punto importante. Es una oportunidad para cambiar las cosas, tomar el consejo técnico, expandirlo y buscar vertientes. Freddy, ¿qué nos espera este consejo en línea? Más de lo mismo, pero a través de una sesión virtual. Y lo digo con ejemplos concretos, ¿no? Estadísticos. No, nunca te atino. Un poco desde la experiencia, pero basándome en lo que me ha tocado observar. Respecto a consejo técnico escolar, en lo que inició el ciclo escolar, ha sido una serie de no contrariedades, sino de confusiones desde que inició, ¿no? No sé si recuerdas que se hablaba de
una sesión intensiva, se introdujo también una sesión extraordinaria, cuando hubo esas adecuaciones respecto a lo que inicialmente se tenía pensado que iba a suceder, que podíamos en algún momento determinado, al menos a estas alturas, ya poder estar en sesiones presenciales dentro de nuestras aulas, pero cuando el semáforo epidemiológico se empezó a postergar, pues eso obligó a replantear todo lo que ya se estaba haciendo. Empezamos a revisar materiales en los consejos técnicos anteriores de este ciclo escolar, sin que estuvieran todos los materiales completos. Empezamos a buscar por todos lados lo que hacía falta para poder más o menos estructurar lo que correspondía a las sesiones que se iban a revisar. Y lo digo porque nosotros, pues desde la supervisión, somos los primeros que tenemos que tener esa información para podérselas brindar a los directores, ¿no? Y hubo esa confusión, hubo esa disyuntiva entre si lo hacemos o no lo hacemos. Incluso algunos supervisores o jefes de sector estuvieron como que con reservas hasta esperar la indicación oficial. Entonces, ahorita viene la primera sesión, es muy útil, es muy importante la interacción entre los docentes, pero yo creo que se está logrando lo contrario, porque es un consejo técnico que está centrado en el análisis tanto cuanto han logrado los alumnos hasta el momento. Sin embargo, hay maestros, particularmente en los primeros grados de cada nivel, que no tienen esos referentes para empezar a hacer el análisis, porque no tienen esa información puntual del ciclo escolar. Podría ser un tema de organización, pero muchos de ellos no las tienen. Ok, están buscando otra alternativa. Bueno, maestro, lo que has trabajado hasta este momento con tus alumnos son elementos que hay que incluir para realizar el análisis. Sin embargo, hay maestros que no han evaluado todo el proceso. Hay maestros de primer grado que, por ejemplo, apenas estaban evaluando los niveles conceptuales en cuanto a lectura y escritura de los alumnos, y tienen otras áreas que tienen que presentar en la próxima reunión de consejo técnico y que por alguna u otra razón no lo tienen, no lo han conseguido. ¿Y qué es lo que sucede? Que algunos maestros, ahí interviene el factor moral, ¿no? El factor ético, que algunos maestros están como que medio alterando algunos datos, ¿no? Que es una generalidad, pero los hay casos que lo están haciendo. Me ha tocado ver maestros que logran un 90% de las metas en un transcurso de un consejo técnico a otro. Un consejo técnico a otro lograron el 90% de avance en los alumnos. Si tenían 6, avanzaron a 9 generalizado. Es un uso raro. Es real, y los resultados ahí están, porque nos centramos en solamente compartir números finales, pero cuando se nos pregunta cómo logré, cuáles fueron las estrategias que implementé, uno de los principales problemas que se tiene en consejo técnico es que la parte de autoevaluación y seguimiento es la que más corta se queda. Y no me dejarán mentir, porque sucede de esa forma en los consejos técnicos. Sí. Bueno, el punto es que bajo esta dinámica en la cual creo que a muchos nos sorprendió, al menos cuando me dijeron, hay consejo técnico en octubre, ¿qué? Ya es el primero. O sea, sí. Sientes como que apenas estás agarrando calor en el ciclo escolar y de repente ya tienes que organizar un consejo técnico. Pero la organización implica un proceso que amerita tiempo, paciencia, rescatar información, concentrar, hacer gráficas, analizar, compartir, enviarle las preguntas a tus maestros para que lo puedan hacer, meterte al trabajo en línea, y algunos no lo están teniendo toda esa dificultad para realizarlo, ¿no? Pues ahí tienes todas las gráficas que nos mandaron, las graficamos, sale el Excel y pum, lo cual es maestro por grupo, por alumno, los maestros multigradio, unitario, y es una carga fuerte. Freddy me sorprende. A veces pienso que va a contestar con la lógica de las matemáticas y saca su lado humano. Cuando quiero que saque su lado humano, saca su lado estadístico. Solo gusta llevarme la contra. Pero algo que tenemos en común los miembros de la mesa crítica, y por lo cual creamos la mesa crítica, es que creemos en la construcción, en la crítica constructiva. No solo decir, en este momento de cierre, vamos a invitar a los dos participantes que nos muestren sus propuestas. ¿Qué podemos mejorar en el consejo técnico? Hablando, ¿qué podemos hacer para mejorar? Ya sea en distancia o ya sea presencial. ¿Qué ustedes sienten que hacen falta? Con esta pregunta cerraríamos. Isaac. Bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que las más
significativas, más las 3 más significativas. ¿Les parece bien las 3? Sí, las 3. ¿Y el por qué? Mira, el por qué, ¿verdad? Sí. El Consejo Técnico ya tiene varios ciclos escolares implementándose y es algo que parece llegó para quedarse. Por más memes o quejas que se puedan observar en redes sociales. Sí, por más conferencias en línea que se hagan, van a seguir, por más... Van a seguir. Entonces, aquí hay un aspecto clave que hace rato comentábamos, que es, para mejorar, es el liderazgo de quien coordina. El liderazgo del director, del supervisor o de jefe del sector en las diferentes modas. Y de la ATP, en el caso que también coordina, claro, ¿verdad? Sí, en las diferentes modalidades de consejo técnico que hay. Entonces, es fortalecer el liderazgo de quienes están encargados de diseñar. En segundo término, abogar por los consejos técnicos con una autonomía de gestión auténtica. Es decir, están bien las guías, pero son solo eso, guías. Y con ello no solo quiero, aquí no estamos haciendo un juicio solamente de los docentes o de los directores o de los supervisores. Es que el sistema en su conjunto no actúa de forma autónoma, no favorece, no genera las condiciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado al secretario decir que se está trabajando de forma simultánea en todo el país el Consejo Técnico y están revisando tales y tales y tales temas? Es decir, ¿qué seguridad hay que todos estamos viendo lo mismo cuando las necesidades de las escuelas son diversas? Entonces, ahí pugnaría por una autonomía de gestión, pero auténtica. La siguiente que propondría sería que se generaran, si recuerdan, el extinto INE tenía una virtud y que el INE generaba indicadores que que permitían medir el avance o la mejora de algunos aspectos educativos. Entonces, en el Consejo Técnico lo que observamos es una variación enorme de un ciclo escolar a otro. Ha habido intentos de articular estos consejos técnicos, pero de un consejo a otro te piden diferentes indicadores y eso va haciendo que se disperse el ejercicio de seguimiento, el ejercicio de evaluación, un poco de lo que decía Freddy, y que estos espacios que deberían ser para reflexionar sobre ello, sobre cómo vamos, pues terminen diluyéndose en indicadores que van cambiando consejo tras consejo y que realmente no nos permite ver en realidad si vamos mejorando o vamos como los cangrejos hacia atrás en la práctica educativa. Sí. Incluso se vuelve hasta decir, sobrevivamos este viernes de consejo técnico, vamos, este viernes, y es como que ya terminamos y es como que ya se finitizó y bien. Freddy, tus 3. Traía una lista de 10, pero como sueles dejarme muy poco tiempo para analizarlo, pues trataré de englobarlos en esos 3. Puedes decir los 10, pero nada más enumerados, sin los porqués. No. A mí particularmente me gusta cómo está estructurado el programa escolar de mejora continua respecto a la multianualidad de las metas, del diseñar 1 o 2 metas únicamente que considere todos los elementos que se identifiquen en el diagnóstico y que se clasifican en ámbitos, ¿no? Eso da un poquito más de margen de maniobra. Incluso la indicación principal para este consejo técnico es que retomemos el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar pasado, que realicemos las adecuaciones pertinentes en función de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces yo creo que eso va a dar una mejor forma de organización. Pero mira, te voy a dar una receta mágica de lo que yo creo que debería de implementarse en consejo técnico para que este espacio colegiado sea un espacio que rinda frutos. Coincido en la parte del liderazgo, ¿no? Aquí yo lo englobaría más que nada en el trabajo, en la colaboración activa mediante una distribución adecuada del trabajo a partir de un liderazgo efectivo. Que cada docente que forma parte del Consejo Técnico Escolar sepa qué función le corresponde. Ok, ese es el primer paso. Sí. Pero lo siguiente es que además de que cada docente sepa qué hacer, haya un grupo de docentes, pudieran ser los mismos, que tengan la responsabilidad de coordinar ese tipo de actividades, obviamente en función de una tarea netamente educativa.
Aquí no estamos estableciendo comisiones para organizar festejos, ni nada que ver, ¿no? Eso es un tema que pasa a un segundo plano, que también es importante porque es parte de la convivencia. Es parte, es muy necesario. Claro, obviamente, a quien no nos gusta un buen festejo en diciembre, el Día del Maestro, el Día del Niño. El tercer punto que podríamos afirmar como que una regla que debe de suceder es, a mí, como tú lo mencionas, a mí me encantó lo que se hizo en el encuentro entre escuelas, en el encuentro entre niveles, pero obviamente la parte de la coordinación fue fundamental, ¿no? Porque también hubo espacios, hubo sedes donde los maestros salieron felices, plenos, alegres de conocer la forma en la que se trabajan en otros niveles para saber, para entender principalmente por qué llegan nuestros alumnos en esas condiciones y cómo espera el siguiente nivel que yo los envíe. Que deberíamos de conocerlo porque pues al final de cuentas es parte del perfil de egreso de nuestros alumnos de educación básica, pero el rescatarlo de viva voz pues creo que a veces es un poco más significativo. Entonces continuar con esa parte del establecimiento de redes de trabajo con otros niveles en el cual haya ese intercambio de experiencia, en el cual se puedan aumentar las posibilidades de interacción entre colegas de diversos planteles para poder analizar y valorar con un sentido crítico e informado qué es lo que está sucediendo en nuestra escuela respecto a lo que yo quiero lograr con los aprendizajes de mis alumnos. Eso es importante. Yo creo que sí son elementos que se pueden retomar y que podría más o menos como por ahí ser el camino para lograr algo diferente. Perfecto, yo coincido que en todos, pero también voy a decir yo solo una. Y en la que yo digo es la disposición de los profesores. No importa todo el mejor material, no importa todo, podemos tener el mejor persona dando el taller, popis, pero siempre todo ese trabajo va a ser inútil si al principio no hay una disposición de nosotros por aprender, de mejorar las cosas. Por eso invito a todos los maestros que siguen la red en educación que comentemos, que alcemos nuestra voz, que comentemos. ¿Por qué? Porque la crítica constructiva se hace a partir de lo que forjemos todos. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y de nueva cuenta, muchísimas gracias y nos vemos en otra emisión. Adiós.